Bueno, buenas tardes aquí de Montevideo. Tenemos Shur Tanya, capítulo 33. Estamos acá siguiendo la serie que empezó con los capítulos previos a 32, donde habla sobre las distintas meditaciones y reflexiones que uno tiene que hacer en cuanto a su situación espiritual y cómo mantener la alegría, porque la alegría es un elemento crucial para poder luchar contra el Yetzer Hara, porque en cualquier enfrentamiento, cualquier lucha, cualquier pelea, quien gana no es necesariamente el más fuerte, sino el más ágil. Y la agilidad viene de la alegría. Por eso es importante tener la alegría. Y está desarrollando distintas estrategias de cómo poder responder ante motivos que pueden traer la tristeza, la depresión, cómo pensar y cómo combatirlo con pensamientos positivos. Y la semana pasada, el capítulo 32, hablamos sobre la mitzvah de amar al prójimo como uno mismo, de que eso es posible cuando uno le da más importancia al alma que al cuerpo, que eso viene relacionado con la idea general que si uno se pone triste por la situación de cómo está físicamente, cómo está a nivel de su cuerpo y sus instintos, debería ponerse contento por cómo está su alma, que cada vez que hace una mitzvah libera a su alma de su contenedor, de su continente tan negativo, y a su vez, al liberarse la neshama, el alma, también eleva con eso a su cuerpo. Y de ahí llega al tema de amor al prójimo, de que cuando uno da más importancia al alma que al cuerpo, ahí puede amar al prójimo como a sí mismo, porque espiritualmente estamos todos unidos, y lo que nos separa es el cuerpo, lo que nos une es el alma, y si le damos más importancia al alma que al cuerpo, podemos llegar a amar al prójimo realmente como uno mismo. Y ahora seguimos en capítulo 33 del Tanya. Va a darnos otra reflexión que nos pueda ayudar a levantar el ánimo y que nos sintamos realmente afortunados, por más de que quizás la situación de la vida que nos rodea es algo que puede parecer motivo de tristeza y de ser negativo. פרק ל"ג, capítulo 33. עוד זאת תהיה שמחת הנפש האמיתית, otro motivo, otra razón por la cual tener la alegría verdadera del alma, בפרט כשרואה בנפשו בעיתים מזומנים, y especialmente cuando ve en sí mismo momentos determinados, שצריך לזככה, que tiene que refinarla, ולהאירה y iluminarla בשמחת לבב con alegría. Entonces da acá una sugerencia, da acá una idea de cómo poder realmente levantar el ánimo. Azay yamik machshavto. Entonces cuando ve necesidad de que tiene que elevar su ánimo, que profundice en su pensamiento, veyitzayer besichlo, y que visualice en su mente ubinato y su comprensión, inyan yichudoy barach amiti. Ponerse a pensar un poco qué significa cuando hablamos de la unidad de Dios. Nosotros cuando decimos cada día y dos veces al día, una vez de día, de mañana, otra vez de noche, Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, ¿qué queremos decir? No solamente que Dios es el único Dios, ahí diríamos Hashem Yahid. Lo que decimos es Hashem Echad. Echad significa uno. Y la idea que queremos decir con esto no es solamente que Dios es el único Dios, sino que es la única existencia. Y eso es de hecho lo que representa la palabra Echad, que son las tres letras Aleph, Het y Dalet, que tienen valor numérico 1, 8, 4,
que representan los siete cielos y la tierra, 8, los 4 puntos cardinales, y todo eso es una expresión, una manifestación de la Aleph, la letra que encabeza la palabra, cuyo valor numérico es 1, que todo el mundo, con toda su variedad, es una expresión, una manifestación de un único Dios. Entonces, si nos ponemos a pensar que toda la existencia es nada más que una manifestación divina, es parte de una única existencia, y Dios es la única existencia verdadera, de hecho eso es lo que se entiende como Dios, es la única existencia independiente y de la cual todo depende. Eso sería una definición muy sintetizada de lo que es Dios. Entonces, uno se pone a pensar en la verdadera unión que es Dios, como Dios llena a todos los mundos superiores e inferiores, que lo que llena toda la tierra es su gloria, su honor, nada más. No es Dios mismo, o sea, es una... y todo ante Dios es totalmente insignificante. Él está solo, Dios está tan solo antes de la creación del mundo como después de la creación del mundo. O sea, la creación del mundo no implica que haya ahora otra entidad aparte de él. Inclusive en este lugar donde, o en este nivel, en este espacio, en este lugar donde está creado este mundo, los cielos y la tierra, y todos sus huestes, todos sus componentes, Dios llenaba todo este espacio, y ahora, así como Dios era la única existencia antes que este mundo fue creado, ahora que el mundo fue creado, sigue siendo la única existencia. Porque todo lo que existe en el mundo es totalmente nulo frente a Dios. Para dar un ejemplo, trae acá, por ejemplo, las palabras. Las letras habladas y pensadas por medio de las cuales nosotros expresamos o describimos algo. Entonces vamos a imaginar esas letras. ¿De dónde vienen esas letras? Esas letras provienen del sentimiento de uno, del intelecto de uno, provienen de la esencia de uno. Entonces todas esas letras del habla y del pensamiento, de Mekoran y Shorshan, en su fuente, en su raíz, su Mohuta Nefesh, que es la esencia de alma, la esencia misma del alma, Shehin Ese Bechinoteha, o sea, las letras son vestimentas del alma, por medio de las cuales el alma se revela, pero el alma en sí consiste en los 3 poderes intelectuales y las 7 poderes emocionales. Esos son los poderes que componen al alma. Ese Bechinotea, que son los 10 componentes, Chochmah, Binah, Vedat, o sea que aquí lista las 3 facultades intelectuales, la parte creativa, la parte analítica, la parte cognitiva, She'ein behen Bechinat Otiyot Adayin, no tienen letras, Kodem Shemitlabeshet Bilvush HaMachshava, antes que llega a la vestimenta del pensamiento, el alma en sí no tiene letras. O sea, cuando uno quiere comer, no importa qué idioma habla, el deseo es lo mismo, o sea, no tiene palabras. O sea, el deseo de comer una manzana no pasa por la palabra manzana, pasa por el deseo por una manzana que va más allá de cualquier palabra específica o cualquier idioma específico. Entonces, esas palabras, la palabra manzana, ¿cómo está esta palabra en la etapa del deseo inicial que uno tiene por la manzana? ¿Está o no está?
Sí, está quizás potencialmente, pero digamos, no se manifiesta y está totalmente nulo, porque la palabra manzana es insignificante al lado de la manzana en sí y el deseo de comer la manzana. O sea, las palabras que describen la situación están totalmente nulos en relación a la situación a que describen. Como explica extensamente en los capítulos 20 y 21, fíjase ahí. וכמו שכתוב גם כן במקום אחר, y como se trae también en otro lado, משל גשמי לזה, un ejemplo físico para esto. Aquí dio un ejemplo más espiritual. O sea, si uno quiere entender cómo es que algo está, pero está nulo frente a otra cosa, el ejemplo son las palabras que uno utiliza para describir algo en relación a la cosa que está describiendo. Es totalmente nulo frente a eso. Y cuando pensamos en el deseo que uno está describiendo, ahí las palabras son inexistentes. Y así es el mundo al lado de Hashem. El mundo son como palabras. Dios creó el mundo con la palabra. Dios quiso luz, dijo y or. Entonces esa palabra es nulo frente o en relación al deseo de crear la luz. O como שכתוב גם כמקום אחר, como dice también otro lado, משל גשמילה, זה un ejemplo físico para esto, בעניין ביטול זיו ואור השמש, la anulación del rayo y luz del sol, במקורו, en su fuente, הוא גוף כדור השמש שברקיע, que es el cuerpo del sol que está en el cielo, שגם שם מאיר מתפשט, ודאי זיו ואורו, que ahí seguramente se extiende, se expande la luz del sol, ¿dónde hay más luz? ¿En el sol o fuera del sol? Entonces, si hay tanta luz fuera del sol, por supuesto que hay luz dentro del sol, ahí está nulo en su fuente, y es como si no existiera. Entonces aquí lo que está diciendo es de que si hay luz en el mundo que viene del sol, en el sol tiene que haber más luz de lo que hay fuera del sol. Lo que pasa es que allá en su fuente es totalmente nulo y no manifiesto. ¿Ok? Entonces ese es el ejemplo que da, dos ejemplos. Caja mamash, y ahí con eso quiere demostrarnos que así mismo, derech mashal, forma metafórica, הוא ביטול העולם ומלואו במציאות לגבי מקורו שהוא אור אינסוף ברוך הוא, כמו שהתבאר שם באריכות. Y así es, metafóricamente, la anulación del mundo y todo lo que contiene está nulo frente a su fuente, que es la infinita luz de Hashem, como se explica ahí extensamente en las fuentes que el Alter Rebbe trae ahora. ¿No? Entonces, aquí tenemos un ejemplo como el mundo, sí, es la palabra existe o no existe, la palabra existe. Yo la estoy diciendo, ustedes lo están escuchando en este momento, sí, pero esta palabra en relación a lo que está describiendo es totalmente insignificante. Y así es el mundo en relación a Hashem. Es como una palabra en relación a la persona, a la esencia de la persona quien la está pronunciando, porque cuando uno habla tiene todo el poder de hablar, y una palabra en relación al poder infinito que uno tiene para hablar es insignificante. El poder de hablar al lado del intelecto, emociones es insignificante. El intelecto, emociones al lado de la esencia de la persona también es insignificante. Entonces, una palabra hablada al lado de la esencia de la persona quien la pronuncia es totalmente insignificante. Y digamos, eso es el ejemplo que nos dan en cuanto a cuán insignificante es el mundo en relación a Hashem. Cuán nulo es. Entonces, cuando uno va a pensar en eso, ¿qué puede pensar? Bueno, entonces soy nada. Y si soy nada, todo lo que yo haga no sirve para nada, y es muy deprimente ese pensamiento. Dice el Alter Rebbe, no, todo lo contrario. Y si uno se va a profundizar mucho en reflexionar, en visualizar esa realidad, ישמח ליבו ותגל נפשו,
entonces su corazón va a alegrarse y su alma se va a regocijar. Con un regocijo con todo el alma y todo el corazón y todo su fuerza, en esta fe, que la baji porque es muy grande, porque eso implica un acercamiento a Hashem. O sea, uno puede decir de que eso implica que soy nulo, o uno puede decir que eso implica que estoy unido a Dios. O sea, si Dios es la única existencia y yo no soy un ente independiente lejos de Dios, significa entonces de que estoy cerca de Dios. Y eso es todo el hombre y el objetivo de su creación. Y la creación de todos los mundos superiores e inferiores. ¿Para qué fue creado todo esto? El mundo fue creado para qué? Para que Dios tenga este mundo como una morada para él, como se va a explicar extensamente más adelante. Entonces, cuando uno se pone a pensar de que Dios está acá, y está acá absolutamente y totalmente, y que nosotros somos totalmente insignificantes al lado de Él, eso debe crear y producir una gran alegría de estar tan cercano y de estar tan absorbido dentro de la existencia de Hashem, dentro de Dios. Entonces, vamos a imaginar otro ejemplo. Imaginémonos la alegría de una persona muy simple o la persona muy denigrada, cuando se acerca a un rey físico de carne y hueso, imaginémonos una persona que vive en un cantegril y vive en una situación precaria, y viene el rey y quiere alojarse con él en su casa. ¿Cómo se va a sentir él? Se va a sentir con mucha alegría. Entonces de ahí deducimos infinitamente más de o sea, si Dios, que es el rey de los reyes, se acerca y decide vivir al lado mío. Porque dictiv, y como está escrito, que mi huze asher arav libo lageshet elai no Hashem. O sea, ¿quién es el que se atreve a acercarse a mí? Dice Dios. O sea, de que si Dios es tan impresionante, y Él se acerca a uno, cuánta alegría eso debe producir. Entonces, si una persona está tan, o sea, si uno se pone a pensar, sí, que lo grande, impresionante que implica la existencia de Hashem, y de que decidió instalarse al lado mío, eso debe ser un motivo de gran alegría. Yo puedo o sentirme deprimido por lo insignificante que soy yo, o sentirme lo afortunado que Dios decidió vivir en mi casa. Justamente yo que no soy nada y nadie, Dios optó por instalarse justo en mi casa. ¿Cuán grande debe ser la alegría? Si yo me considerara muy importante, entonces no me sentiría tan contento que Dios está en mi casa porque yo lo merezco, yo soy un fenómeno. Pero si yo soy nadie y soy nada, y Dios es la única existencia verdadera, y Dios decide instalarse en mi casa, y le importa lo que yo hago, eso debe ser un motivo de gran alegría. Que de hecho lo ponemos a pensar, ¿no? O sea, uno de los motivos que más entristece a la gente es cuando se siente fracasada, cuando no se siente querida, cuando se siente que no valen, cuando se sienten de que no pueden, o sea, impotencia. Todo esto es lo que aplasta a la persona. O sea, porque el instinto de cada persona es ser alguien, ser fuerte, ser lindo, ser inteligente, ser exitoso,
ocupar cuanto más espacio posible, tener cuanto más amigos posible, ¿no? Entonces, cuando uno siente de que no es nada y no es nadie, eso puede ser un motivo de gran tristeza, de poca valoración. Ahora, si sigue con el paso y es de que Dios está al lado mío, ¿qué otro tipo de reconocimiento puede haber? ¿Acaso hay algo que uno pueda hacer que tenga algún reconocimiento o alguna valoración mayor que eso? Dios mismo me eligió a mí para estar al lado mío y para ocuparse y preocuparse por lo que yo haga o deje de hacer. Entonces, ¿acaso hay algún motivo de alegría mayor que eso? ועל זה תקנו ליתן שבח והודיה, y referente a eso instituyeron nuestros Jajamim para dar alabanzas y agradecimiento לשמו יתברך, a su nombre bendito sea, בכל בוקר, cada mañana, velomar y decir, אשרינו מה טוב חלקנו, alabado, que afortunados somos, que buena es nuestra parte, nuestro destino, ומה יפה ירושתנו, y qué lindo nuestra herencia. ¿Qué quiere decir? Clomar, o sea, כמו שהאדם שש ושמח בירושה שנפלה לו הון עתק, así como una persona que está alegre y regocija por una herencia que le llegó, una herencia de mucho valor, שלא עמל בו, por el cual no trabajó, כן ויותר מכן, así y más aún, לאין קץ, infinitamente más, יש לנו לשמוח על ירושתנו, tenemos que alegrarnos por nuestra herencia, Shenchilanu Avotenu, que nos heredó, que heredamos de nuestros patriarcas. ¿Cuál es esa herencia? No es una herencia económica. Hu Yichud Hashem Amiti, es la verdadera unión de Hashem. Asher afilu ba'aretz mitachat ein od milvado, que inclusive en la tierra, en esta tierra tan inferior, no hay nada fuera de Hashem. Vezuhi dirato betachtonim, y eso es la morada, eso es donde Dios se manifiesta y donde Dios se encuentra. Entonces, eso es la herencia que tenemos, o sea, la apreciación de eso. Vezeo shamru razal, y eso es lo que dijeron nuestros sabios, Tariag mitzvot nitnul Israel, que Dios dio 613 mitzvot al pueblo judío. Eso dice el Talmud en el Tratado Makot, página 24, folio A, de que Dios dio al pueblo judío 613 mitzvot, Bach-Habakuk vemidan alachat. Vino el profeta Habakuk y las basó todos en una sola mitzvah, Shenemar, la mitzvah de la fe, Shenemar, como dice, Vetzadik bemuno yichye, de que el tzadik, como dice el versículo, en Habakuk 2:4, que el tzadik bemunato yichye, el tzadik vive con su fe. ¿Qué significa? Clomar, o sea, kilo y nada, rak mitzvah achat, o sea, como si fuera solamente, o sea, si todas las mitzvot consistiesen solamente en una mitzvah, y emunah levada, que es nada más que la fe. Kaidei emunah levada, porque es a través de la fe, yavol kiyum kol hatayag mitzvot, es a través de la fe que uno llega a cumplir con las 613 mitzvot. O sea, dahainu, shehiye libo sas vesameach bemunato, cuando va a estar contento y alegre por su fe, Biyechud Hashem, por su fe en la unión de Hashem, Betachlita Simcha, con la alegría absoluta, Kilo loy hayta alav rak mitzvah zu levada, como si tuviera nada más que esta mitzvah, Vehi levada tachlit briato briat kol haolamot, y eso es la finalidad de su creación y la creación de todos los mundos, entonces con la fuerza y la vitalidad de esta gran alegría,
Titale nafsho lemala mala, su alma asciende más y más para arriba, al kol hamonim kiyum kolateyag mitzvot, o sea, asciende y supera a todos los impedimentos que impiden el cumplimiento de las 613 mitzvot, mi bait y mi chutz, tanto los impedimentos internos como los impedimentos externos. Entonces, cuando una persona tiene claro y tiene asumido y tiene claro esa conexión con Hashem, de que es la única existencia verdadera, eso es lo que ayuda a que pueda cumplir con todas las mitzvot, porque todos los impedimentos que se le presentan en el camino, tanto los impedimentos internos de su Yetzer Hara, de sus ideas y sentimientos y actitudes que impiden el cumplimiento de las mitzvot, como también desafíos y amenazas, impedimentos que vienen de afuera de uno, todo esto uno lo puede superar a través de ese reconocimiento en que Hashem es la única existencia verdadera. Zeu she'amar, y eso es lo que dice, bemunato yichye, de que el tzadik a través de su fe yichye vivirá. ¿Por qué dice vivirá? Dice Yichye daika ketchiat hametim, o sea, como la resurrección de los muertos. Derech mashal, o sea, así como los muertos se resucitan, kach tichye nafsho, así uno mismo revivirá, b'simcha rabba zu, con esa gran alegría. V'hi simcha kfulam mechupelet. Porque de hecho esa alegría es doble y cuádruple, que milvad simchat hanefesh hamaskelet bikirvat Hashem, porque además de la alegría que uno tiene al concientizarse de la proximidad que tiene con Hashem, vedirato ito imo, y que Dios está morando al lado de uno, que eso le trae alegría, od zot yismach bikiflayim, además de la alegría que uno tiene, que el rey está al lado de él, se alegra doblemente besimchat Hashem, por la alegría que Dios tiene, de godo nachat ruach lefanav yitbarach, y la gran satisfacción que Dios tiene, beemunah zu, con esta fe, itkafya sitra achra mamash, cuando uno subyuga a las fuerzas negativas, itapech hashocha lenora, y transforma la oscuridad en luz. שהוא חושך הקליפות שבעולם הזה, que es la oscuridad de las cáscaras que hay en este mundo físico, החומרי, este mundo físico material, המחשיכים ומכסים על אורו יתברך, que oscurecen y ocultan la luz divina, עד עת קץ, hasta que venga el Mashiach, כמו שכתוב, קץ שם לחושך, como dice de que Dios puso un fin a la oscuridad, en Job 28:3. Entonces, cuando una persona, entonces hay dos motivos de alegría. Un motivo de alegría es la alegría que uno tiene medio egoísta, o sea, el hecho de que Dios está al lado de uno. Pero además está alegre porque Dios está alegre. Está alegre cuando una persona subyuga a su instinto negativo, cuando supera los obstáculos que se ponen en el camino. Entonces eso produce una gran alegría en Hashem, cuando logramos transformar la oscuridad en luz, oscuridad refiriéndose la tosquedad, la insensibilidad de este mundo material que obstruye y oculta la presencia de Hashem, mientras estamos en Galut todavía. Cuando venga Mashiach, ahí ya no va a haber más oscuridad. Ahí todo va a ser obvio y evidente, y todo el mundo va a ver que Dios existe, y etcétera, etcétera. Pero hoy en día, cuando eso no es tan evidente, está en nosotros la tarea de combatir esa situación. No sé, como explica acá, cuando Mashiach va a venir, dando Keitze Yamin al final de los días, Sheyavir Ruach Atuma Min Haaretz, cuando Hashem va a remover el espíritu de impureza de la tierra, V'nigla Kvod Hashem, y se va a revelar la gloria de Hashem, V'ra'u Kol Basar Yachdav, y toda la carne va a percibir juntos, o como Shidbar Lekaman, y como va a explicar más adelante en el Tanya. No, al final del capítulo 36.
Upifrat Barzot de Gilulim, especialmente en los países, en las tierras de los idólatras, Shaviram Tame, que todo el aire, todo el ambiente es impuro, Umalei, Klipot, Sitrachra, y está lleno de cáscaras y lo que se llama el otro lado. De Ein Simcha Lefanavit Baraj, entonces eso podría ser para uno un motivo de depresión, se encuentra en un ambiente tan negativo, no, o sea, uno podría estar en Jerusalén, y no solamente frente al Kotel, sino del otro lado del Kotel, con el Beit HaMikdash construido, pero está acá en Montevideo, ¿no? Entonces podría ser motivo de depresión y de sentirse tan triste. Dice, Ve'ein simcha lefanavit barech. Entonces, si uno se pone a pensar, es todo lo contrario, porque no hay una alegría tan grande para Dios que orave simcha, que la luz y la alegría, b'yitron or haba min hachoshev daika, con la luz que viene a través de la oscuridad. O sea, una persona que vive en un lugar donde la cosa es fácil y todo es obvio y evidente y hay kedusha y hay toda la onda divina positiva, está muy bien. Ahí es fácil cumplir con Torah, mitzvot y tiene su mérito, obviamente. Pero la satisfacción que Hashem tiene cuando uno da batalla y supera los obstáculos y las dificultades que se le presentan en el camino, esa luz producida, la luz y energía producida a través de la adversidad, es muy superior a la luz y la energía positiva generada sin tanta diversidad. Eso también encontramos físicamente. Si uno tiene leña, si tiene y lo pone ahí, se prende fácilmente, pero no dura mucho, no produce mucha luz. Pero cuando uno toma un tronco que es muy grueso y difícil de prender, una vez que lo prende, larga mucha luz y mucho calor durante mucho tiempo. Y ese es el ejemplo que se da en cuanto a esa dinámica de la luz y oscuridad espiritual. Que cuando una persona tiene una dificultad o una oscuridad espiritual con la cual lidiar, cuando logra prenderla, cuando logra combatir y superarla y transformarla en luz, ahí larga mucho más luz y mucho más calor de lo que podría largar un palito que es fácil de prender. Zeo shekatuv, y eso lo que está escrito, Yismach Israel beosad. Y es lo que está escrito en Salmo 149:2. Desde que Yismach Israel beosad, que Israel se regocije en su hacedor, Pirush. ¿Qué quiere decir? Shekol mishu mizera Israel, que cada uno que es descendiente del pueblo de Israel, yeshlo lismoach misimchat Hashem, debería alegrarse con la alegría de Hashem, asher sas v'sameach bidirato betachtonim, que está alegre, regocijándose por su morada en este mundo inferior. Shehem bichinat asiyah gashmit mamash, que este mundo es la acción, el mundo de la acción, el mundo físico. Entonces, como dice acá en el Tanya de Kohot, en la nota de pie de página, la palabra traducido como su hacedor, Beosav, comparte una raíz común con Asiyah, el más bajo nivel de la creación. Israel debería regocijarse con esta morada en particular, a sabiendas de que Dios es especialmente grande cuando las criaturas de Asiyah, el más bajo de los mundos, se vuelven una morada para Él. O sea, de que la idea acá es dónde es que Dios tiene más alegría, cuando alguien de gran nivel lo reconoce o cuando alguien de bajo nivel lo reconoce. Entonces, por eso es Ismach Israel Beosav. Israel se regocija Beosav, con Dios que está denominado acá Osav, el que creó este mundo de Asiyah, porque es a través del mundo tan bajo espiritualmente donde Dios se alegra cuando se logra manifestar y encontrarlo ahí.
Entonces, cuanto más bajo uno ve su situación, tanto más alegría le tiene que producir al pensar de lo que puede lograr a través de revertir esa situación. Vezeu shekatuv beosav lashon rabim, por eso dice osav, sus hacedores, o sea, osav es, implica en plural, o sea, sus hacedores, שהוא עולם הגשמי המלא קליפות וסטרה רע, que eso se refiere a este mundo físico que está lleno de cáscaras y de fuerzas negativas, Shinikra Reshut Rabim, se llama el dominio público, o sea, un dominio donde todos se sienten dueños, de Turei de Prudá y montañas separadas, o sea, como dos montañas que están separadas que no se pueden unir. Este mundo físico refleja esa realidad donde todos se sienten como entes independientes y como montañas que no pueden unirse con otras. Entonces, este mundo físico, que es el mundo de la pluralidad, donde hay muchas verdades, muchas realidades, muchos entes que compiten entre sí y niegando la unidad, la verdad única de Hashem, y cuando logramos transformarlo en luz, Benasim Reshut Hayachid, y se transforma en un dominio privado, Yichudoit Barach Bemunazu, para unir a Dios, para unir a Dios con esta fe, o sea, con esta fe en Hashem, logramos unir a este mundo de la multiplicidad y de la discordia, etcétera, etcétera, y logramos encontrar esa esencia y manifestar la existencia de Hashem ahí. Quiero leer solamente la última nota de pie de página de este capítulo, donde explica ese tema de que se refiere a Dios como Osav, sus hacedores. El sentido literal del versículo es que Israel se regocija en sus hacedores. ¿Por qué el uso de una forma plural en referencia a Hashem? ¿Por qué se van a alegrar en sus hacedores si Hashem es uno? Tendría que ser su hacedor. El Alter Rebbe explica que dado que aquí se habla de Dios como el hacedor del mundo de Asia, el dominio de las clipot, cuya naturaleza es la arrogancia y por eso la separación y el egocentrismo, la referencia al poder creativo divino está en plural, pues está fragmentado, para decirlo de alguna manera. O sea, como la energía divina se manifiesta en este mundo físico, se manifiesta de una forma demasiado diversificada. Hay una multitud de seres creados, cada uno separado del otro, cada uno animado por el poder creativo divino. De ahí una pluralidad de hacedores metafóricamente. Pero este defecto se convierte en motivo de una alegría divina aún mayor, cuando estas cosas separadas en el nivel de Asiá se unen en la unidad de Dios. Esta unificación de la creación es otro logro de la fe en la unidad de Dios por parte del hombre, pues esta fe subyuga a la sitra achra que causa la desunión. Como si dijera antes, es la anterior oscuridad lo que mejora la calidad de la luz que la reemplaza. Así, cuanto más grande la oscuridad, tanto más superior será la luz subsiguiente. Entonces, eso es lo que está explicando acá, de que la alegría que uno tiene por el hecho de pensar de que Hashem es la única existencia verdadera y decide vivir acá al lado nuestro, entonces eso debe crear en nosotros una alegría por el hecho que Hashem está al lado de nosotros y a su vez una alegría por la alegría que Hashem tiene por lo que nosotros hacemos en este mundo tan oscuro, y eso mismo tiene que despertar en nosotros una gran alegría. Quiero concluir con dos conceptos. Ahí donde dice abajo, o sea, al final, digamos, del capítulo sobre el dominio público, dominio privado, el tratado de Shabbat, el tratado del Talmud, que habla de Shabbat, empieza con la tarea de transferir algo de un dominio privado a un dominio público, y viceversa.
De hecho, en Shabbat hay 39 categorías de trabajo, categorías de actividad que están prohibidos hacer. Cuando la Mishnah las lista, por último, esta actividad de transferir algo de dominio público a privado, privado a público. Pero cuando el tratado de Shabbat abre con el tema de transferir algo de un dominio público a un dominio privado, un dominio privado a un dominio público. Y el Talmud pregunta por qué. No, de hecho, Tosafot pregunta por qué. ¿Por qué el Shabbat empieza con esa tarea que está, digamos, que está listado al final? Y da una explicación de que uno, porque la gente no le ve mucho trabajo en eso, y para darle más importancia, empieza con lo que la gente no le da mucha importancia. El Rebbe explica acá de que en esta melajá de Hotzah, melajat Hotzah, o sea, de transferir de un dominio privado a un dominio público, ahí se expresa la esencia de lo que es Shabbat. Shabbat, todo el objetivo de Shabbat es manifestar que el mundo es un dominio privado, que todo el mundo es una creación divina y que Hashem es la única existencia verdadera. Cuando uno transfiere de un dominio privado a un dominio público, eso es la antítesis de que el mundo es un dominio privado, que todo es de Hashem. Ahí vemos este concepto. Cuando hablamos de dominio público, dominio privado, dominio público significa un lugar donde todos tienen acceso y todos son dueños y hay una multiplicidad, no hay un dueño. Dominio privado representa la idea de un dueño, que Hashem es la única existencia. O sea que dominio privado, dominio público, no se refiere solamente a dos espacios físicos, sino se refiere a dos perspectivas. Si el mundo es un lugar donde todos somos dueños, o si el mundo es un lugar donde solo Dios es la única existencia y somos nada más que una manifestación de su creación. Y por último quería contar una anécdota de que dos hermanos, uno era pesimista y otro era optimista, y querían ver hasta qué punto llega el optimismo y pesimismo de cada uno de ellos. Y pusieron al chico pesimista en un cuarto lleno de juguetes y al optimista en un cuarto lleno de estiércol. Al rato pasan a ver cómo están los dos chicos, entran al cuarto del pesimista, ven que están llorando histéricamente. Dice, ¿por qué estás llorando? Dice, bueno, yo sé, no me van a dar nada así gratis. Si me dan tantos regalos es porque encontraron que tengo alguna enfermedad. Ok, entra al cuarto del optimista y está ahí jugando en el estiércol, feliz de la vida. Dice, ¿qué estás buscando? ¿Qué estás haciendo? Dice, mira, con tanto estiércol tiene que haber un pony en algún lado. Estoy buscando al pony. O sea, de que eso es lo mismo con lo que estamos hablando acá en este capítulo de Tanya. Uno que se encuentra en una situación tan negativa, con tanta oscuridad espiritual, puede deprimirse o puede decir, bueno, con tanto negativismo tengo la oportunidad de generar una luz enorme cuando logre transformar la situación que tengo en mis manos. Y eso tiene que ser un motivo de motivación y de alegría y no un motivo de desánimo. Así que en resumen, el punto central acá en el capítulo es cómo llega uno a la alegría cuando se pone a pensar de la realidad. ¿Cuál es? La verdadera realidad es que Hashem es la única existencia verdadera y me eligió a mí para estar en mi casa, ¿no? Y Él se pone contento por lo que yo hago. Y cuanto más difícil la realidad, tanto más potencial de transformación en positivo hay. Y eso debe ser un motivo de motivación en vez de motivo de desánimo.